Después de 12 horas conduciendo bajo una lluvia torrencial, con mis dolores de espalda matándome a cada kilómetro, llegué a la casa donde se celebraría la boda de mi única hija Teresa. 72 años cargando sobre mis hombros, artritis que me carcome los huesos, pero nada me iba a impedir estar ahí para ella. Era su día especial. O eso creía yo. Me bajé del auto empapado, con las manos temblorosas del cansancio, y me dirigí hacia la puerta principal. Las luces estaban encendidas, se escuchaban risas desde adentro. Mi corazón se llenó de emoción pensando en abrazar a Teresa, en decirle lo orgulloso que estaba de ella. Pero cuando llegué a la puerta, algo me detuvo. Voces que venían del interior. Voces que hablaban de mí. Y lo que escuché me partió el alma en pedazos. Teresa, mi niña, mi princesa, la hija por la que sacrifiqué todo durante décadas, estaba hablando con su prometido Alejandro. Sus palabras me atravesaron como dagas. Espero que se pierda en el camino, decía entre risas. No puedo creer que venga con esa facha de viejo acabado. Alejandro, ese hombre que yo había recibido como un hijo, completó la puñalada. Ojalá que su carro se descomponga en algún barranco. Así nos ahorramos el drama de tenerlo aquí arruinando las fotos. Se reían. Los dos se burlaban de mí como si fuera una broma. Como si mis dolores, mi esfuerzo, mi amor de padre, fueran motivo de diversión. Ahí parado bajo la lluvia, sintiendo como el agua fría se mezclaba con las lágrimas que comenzaron a rodar por mis mejillas, entendí algo que me negaba a aceptar desde hacía años. Para ellos, yo no era un padre. Era un estorbo. Un viejo molesto que aparecía en sus vidas solo para incomodar. Teresa continuaba hablando, y cada palabra era un cuchillo más profundo en mi pecho. Mira cómo llegó, todo sucio y desaliñado. Va a arruinar todas las fotos de mi boda perfecta. Y seguramente va a querer quedarse varios días, agregó Alejandro con desprecio. Como siempre, esperando que lo mantengamos. ¿Mantenerme? Yo, que trabajé 60 años para darle todo a esa niña. Yo, que vendí mi casa para pagarle los estudios universitarios. Yo, que me quedé sin vacaciones, sin lujos, sin nada, solo para que ella tuviera lo mejor. La puerta estaba entreabierta. Podía ver sus siluetas a través del cristal. Teresa llevaba un vestido blanco precioso, estaba radiante. Por un momento, olvidé el dolor y solo vi a mi niña el día de su boda. Pero entonces ella siguió hablando. Lo peor es que siempre está con esa cara de mártir, como si fuéramos sus deudores eternos. Ya me cansé de sus dramas de viejo abandonado. Alejandro soltó una carcajada cruel. Deberías decirle que ya no venga más. Que busque un asilo o algo así. Nosotros tenemos nuestra vida, nuestros planes. No podemos cargar con él para siempre. Tienes razón, suspiró Teresa. Después de la boda voy a hablar seriamente con él. Ya es hora de que entienda que estoy casada ahora, que mi prioridad es mi matrimonio, no sus necesidades de anciano. Necesidades de anciano. Así me llamó. La hija que llevé en brazos cuando tenía fiebre. La niña a quien le leía cuentos cada noche. La adolescente rebelde que defendí cuando nadie más lo hacía. La mujer que consolé cuando su primer novio la dejó. Para ella, ahora yo era solo un anciano necesitado. Mi mano temblaba sobre el picaporte. Una parte de mí quería abrir esa puerta, confrontarlos, gritarles todo lo que sentía. Pero otra parte, la más sabia quizás, me susurró algo diferente. Date la vuelta, Moisés. Vete en silencio. Conserva lo que te queda de dignidad. Y eso hice. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia mi auto bajo la lluvia implacable. Cada paso dolía, no solo por la artritis, sino por el peso de la traición. Cuando llegué al carro, me quedé parado un momento más, mirando hacia la casa iluminada donde se celebraba la felicidad de mi hija. Una felicidad en la que yo claramente no tenía lugar. Subí al auto con el corazón roto y arranqué el motor. Mientras me alejaba por esa carretera oscura y mojada, una sola certeza se formó en mi mente como una roca sólida. Esta había sido la última vez que Teresa me vería como el padre suplicante y necesitado. Porque lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía secretos. Secretos que cambiarían todo. Conduje durante horas por carreteras vacías, con la lluvia golpeando el parabrisas como lágrimas del cielo. No tenía destino fijo, solo necesitaba alejarme de esa casa, de esas voces, de esa traición que me partía el alma. Mis manos agarraban el volante con fuerza, tratando de controlar la rabia y el dolor que me consumían por dentro. ¿Cómo había llegado a esto?
¿En qué momento me convertí en una carga para la hija que era mi razón de vivir? Recordé cuando Teresa era pequeña, cómo corría hacia mí gritando papá, cada vez que llegaba del trabajo. Sus ojitos brillantes, sus bracitos rodeando mi cuello, sus besos en mi mejilla áspera. Esa niña ya no existía. La que hablaba en esa casa era una extraña. Una mujer fría que había aprendido a ver a su padre como un obstáculo. Y Alejandro, ese maldito Alejandro que yo recibí con los brazos abiertos cuando Teresa me lo presentó hace 3 años. Le di mi confianza, lo traté como al hijo que nunca tuve, y así me pagaba. Recordé nuestras conversaciones. Cuando me pedía consejos sobre el trabajo, cuando me contaba sus planes de futuro con Teresa, cuando me llamaba papá Moisés con esa sonrisa que ahora sabía era falsa. Todo había sido una actuación perfecta. Llegué a un motel de carretera cerca de las 4 de la madrugada. El encargado, un hombre mayor que parecía acostumbrado a huéspedes nocturnos con historias tristes, me registró sin hacer preguntas. La habitación era pequeña y olía a humedad, pero me daba igual. Me senté en la cama y finalmente permití que las lágrimas fluyeran sin control. Lloré por la hija que había perdido. Lloré por los años desperdiciados creyendo que éramos una familia unida. Lloré por mi esposa Carmen, que murió hace 10 años y se ahorró ver esto. Ella siempre decía que yo malcriaba demasiado a Teresa, que la niña necesitaba límites. La estás convirtiendo en una princesa egoísta, me advertía. Yo nunca le hice caso. Ahora pagaba las consecuencias. Cuando amaneció, mi teléfono comenzó a sonar. Teresa. Seguramente se había dado cuenta de que no aparecí en la boda. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón de voz. Volvió a sonar. Y otra vez. Y otra más. Finalmente decidí escuchar los mensajes. El primero era confuso, casi histérico. Papá, ¿dónde estás? La boda ya empezó y no apareces. Todo el mundo pregunta por ti. Llámame urgente. El segundo ya sonaba diferente. Molesta. Papá, esto es inaceptable. No puedes desaparecerte así el día de mi boda. Es mi día especial y lo estás arruinando. Llama ahora mismo. El tercero era pura furia. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Si no quieres estar en mi boda, perfecto. Pero no me vuelvas a buscar después llorando porque te sientes solo y abandonado. 45 llamadas perdidas en total. Después vinieron los mensajes de texto, cada uno más agresivo que el anterior. Alejandro también participó de la campaña de acoso. Sus mensajes eran especialmente crueles. Viejo ridículo, apareciste hasta aquí para hacer este numerito de drama. Teresa está destrozada por tu culpa. Eres un egoísta que no puede soportar que su hija sea feliz sin ti. Ya entendimos tu mensaje, quieres atención, pero elegiste el peor día para tu berrinche de anciano. Anciano, otra vez esa palabra. Como si mis 72 años fueran una enfermedad vergonzosa. Como si toda mi experiencia, mi sabiduría, mi amor incondicional, no valieran nada porque mi cuerpo había envejecido. Los mensajes siguieron llegando durante días. Algunos de familiares que habían estado en la boda, preguntando qué había pasado. Primos, tíos, amigos de la familia, todos querían saber por qué el padre de la novia había brillado por su ausencia. Teresa había inventado una historia, por supuesto, que yo estaba enfermo, que había tenido una emergencia. Mentiras para salvar su imagen perfecta. Pero los mensajes más duros venían de ella y de Alejandro. No paraban de insultarme, de culparme, de amenazarme. Vas a venir a disculparte, decía uno de Alejandro. O te vas a arrepentir de haber nacido. ¿Amenazarme? ¿A mí? Un hombre que había trabajado toda su vida, que había criado a una hija solo después de que su esposa muriera, que había sacrificado todo por darle lo mejor. Ahora resulta que era yo el villano de la historia. Durante esos días en el motel, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza se transformaba lentamente en algo más sólido, más frío. Una claridad que no había tenido en años. Veía mi vida con una nueva perspectiva, y lo que veía no me gustaba nada. Había sido un tonto. Un padre permisivo que crió a una hija egoísta. Un hombre que se dejó pisotear por el miedo a perder el amor de su única familia. Pero lo que Teresa y Alejandro no sabían, lo que nadie sabía excepto mi contador Sergio, era que yo no era el viejo pobre y necesitado que ellos creían. Mi esposa Carmen había heredado una propiedad considerable de su familia. Casas, terrenos, inversiones que habíamos manejado discretamente durante décadas. Cuando ella murió, todo pasó a mis manos.
Pero yo elegí vivir modestamente, sin ostentación, ahorrando cada centavo para asegurar el futuro de Teresa. Tenía propiedades en 3 ciudades diferentes, una cuenta de inversiones que crecía cada año, y un testamento que convertía a Teresa en heredera universal de todo. Millones de pesos que ella recibiría cuando yo muriera, sin saber siquiera que existían. Pero esa mañana del 4.º día, mientras leía el mensaje número 12 de Alejandro amenazándome con consecuencias legales si no aparecía a pedirles perdón, tomé una decisión que cambiaría todo. Marqué el número de Sergio, mi contador de confianza desde hace 20 años. Su voz sonó sorprendida al escucharme tan temprano. Moisés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sergio, necesito que reserves una cita con la abogada María Elena para esta semana. Tengo que hacer cambios importantes en mi testamento. ¿Cambios? ¿Estás seguro? ¿Ha pasado algo? Ha pasado todo, Sergio. Y ya es hora de que aprenda a valorarme a mí mismo. La oficina de la abogada María Elena quedaba en el centro de la ciudad, en uno de esos edificios elegantes que imponían respeto desde la entrada. Había trabajado con ella en algunos asuntos legales menores a lo largo de los años, y siempre me había parecido una mujer inteligente y directa. Exactamente lo que necesitaba en este momento de mi vida. Cuando entré a su despacho, ella me recibió con una sonrisa cálida pero profesional. Era una mujer de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, traje impecable, y esa mirada penetrante de quien había visto de todo en su carrera. Moisés, qué gusto verte. Sergio me comentó que necesitas hacer algunos cambios en tu testamento. Cuéntame, ¿qué tienes en mente? Me senté frente a su escritorio y por primera vez en días, respiré profundo. Este era el momento de tomar control de mi vida, de dejar de ser la víctima de mi propia bondad. María Elena, quiero desheredar completamente a mi hija Teresa. Sus cejas se alzaron ligeramente, pero su expresión se mantuvo profesional. En su línea de trabajo, seguramente había escuchado cosas peores. Es una decisión muy importante, Moisés. ¿Puedes contarme qué ha pasado? No necesito detalles íntimos, pero sí debo entender las razones para estructurar el documento correctamente. Le conté todo. Desde el viaje bajo la lluvia hasta las amenazas por mensaje. Desde los sacrificios de toda una vida hasta la traición que escuché esa noche. María Elena escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, asintiendo cuando algo le parecía particularmente relevante. Entiendo perfectamente tu situación, dijo cuando terminé. Lamentablemente, es más común de lo que la gente cree. Hijos adultos que ven a sus padres mayores como cargas económicas o sociales. ¿Estás completamente seguro de esta decisión? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Perfecto. Entonces vamos a estructurar esto de la manera más sólida posible. Tu patrimonio es considerable, así que queremos asegurarnos de que no haya resquicios legales que Teresa pueda explotar más adelante. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle. Las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo lo que Carmen y yo habíamos construido durante décadas de trabajo y ahorro inteligente. María Elena quedó impresionada con el volumen del patrimonio. Moisés, Teresa tiene idea de lo que posees. Ni la más mínima. Siempre viví modestamente. Ella cree que soy un jubilado pobre que sobrevive con una pensión miserable. Perfecto. Eso nos da una ventaja legal importante. No puede alegar que la decisión la afecta económicamente porque oficialmente nunca dependió de estos bienes. Decidimos que todo el patrimonio se destinaría a organizaciones benéficas especializadas en el cuidado de adultos mayores. Era una ironía perfecta. El dinero que Teresa creía que nunca existió, terminaría ayudando a personas como yo, ancianos que merecían respeto y dignidad. Hay algo más, le dije a María Elena cuando estábamos terminando. Quiero que prepares un documento adicional. Una carta que se entregue a Teresa cuando yo muera, explicándole exactamente por qué tomé esta decisión. ¿Estás seguro? A veces es mejor dejar que los hechos hablen por sí solos. Estoy seguro. Esa niña necesita entender las consecuencias de sus acciones. Necesita saber que el amor de un padre no es infinito cuando se le paga con desprecio. María Elena asintió y comenzó a redactar. Yo le dicté cada palabra, cada frase que había estado formándose en mi mente durante esos días de reflexión dolorosa. Teresa, si estás leyendo esta carta, significa que he muerto y que acabas de descubrir que no heredarás nada de mí. No es venganza, es justicia. Durante 72 años trabajé, ahorré y planifiqué pensando en tu futuro.
Sacrifiqué mi comodidad, mis placeres, mis deseos, todo por darte lo mejor. A cambio, recibí desprecio, burla y amenazas. El día de tu boda aprendí que para ti soy solo un anciano molesto que arruina tus fotos perfectas. Hoy aprendes que ese anciano molesto era millonario, y que eligió dar su fortuna a quienes realmente valoran el amor y el respeto. No me arrepiento de haberte criado. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Cuando terminamos con todos los documentos legales, me sentí diferente, más liviano, pero también más fuerte. Por primera vez en años, había tomado una decisión pensando en mí mismo, en mi dignidad, en lo que yo merecía. Los documentos estarán listos para firma en 2 días, me informó María Elena. Mientras tanto, ¿has pensado dónde vas a vivir? Porque supongo que no planeas regresar con Teresa. Tenía razón. No podía volver a esa casa donde había sido humillado. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio que fuera mío sin cargas emocionales del pasado. De hecho, sí he pensado en eso. Quiero comprar un apartamento. Algo cómodo, en un buen barrio, donde pueda empezar de nuevo. Excelente decisión. Conozco a varios agentes inmobiliarios de confianza. Te puedo recomendar algunas opciones. 2 días después, firmé el Nuevo Testamento. El acto fue simple pero poderoso. Mi firma en esos documentos representaba el final de una era y el comienzo de otra. Ya no era el padre suplicante que mendiga migajas de cariño. Era un hombre libre que había recuperado su dignidad. Esa misma tarde, acompañado de Sergio, visité 3 apartamentos en diferentes zonas de la ciudad. El tercero me conquistó inmediatamente. Un penthouse en un edificio moderno, con vista panorámica, 2 habitaciones, estudio, terraza amplia y todas las comodidades que nunca me había permitido tener. ¿Está seguro, señor Moisés?, preguntó el agente inmobiliario. Es una inversión considerable. Completamente seguro. Quiero hacer la oferta ahora mismo. Mientras firmaba los papeles de la compra, sonó mi teléfono. Teresa otra vez. La llamada número 200 algo desde el día de su boda. Esta vez, por primera vez en una semana, decidí contestar. Papá, por fin contestas. ¿Dónde diablos te has metido? Hemos estado preocupadísimos. Su voz sonaba diferente, menos agresiva, más preocupada, o simplemente estaba actuando otra vez. Hola, Teresa. Papá, necesitamos hablar. Esto ya se salió de control. La gente está preguntando, hay rumores, mi reputación está en juego. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No mi bienestar, no mi salud, no si estaba vivo o muerto. Su reputación. ¿Tu reputación? Sí, papá. ¿Sabes lo que la gente piensa cuando el padre de la novia no aparece a la boda? ¿Sabes lo que tuve que inventar para explicar tu ausencia? Dime, Teresa, ¿qué inventaste? Que estabas enfermo, que habías tenido una emergencia médica. Pero ya no puedo sostener esa mentira por mucho más tiempo. Entiendo. Tu mentira está en problemas. No es solo mi mentira. Es nuestra familia, papá. ¿Qué va a pensar la gente de nosotros? La gente. Siempre la gente. Nunca nosotros como padre e hija, nunca mis sentimientos, nunca mi dolor. Solo la imagen pública de Teresa. ¿Sabes qué, Teresa? Tienes razón. Necesitamos hablar. Pero va a ser en mis términos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no soy el mismo hombre que se fue de tu casa esa noche. He tomado algunas decisiones importantes. Y creo que es hora de que las conozcas. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Teresa habló con una voz más cautelosa. ¿Qué tipo de decisiones? El tipo de decisiones que cambian vidas, Teresa. Nos vemos mañana en el Café Central, a las 3 de la tarde. Y trae a Alejandro. Él también necesita escuchar esto. Papá, me estás asustando. ¿Qué pasa? Mañana lo sabrás. Y Teresa. Sí. Esta vez, yo pongo las reglas. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. El agente inmobiliario me miraba con curiosidad mal disimulada. Sergio sonreía con complicidad. Por primera vez en años, me sentía poderoso. No con el poder del dinero, sino con el poder de la dignidad recuperada. Mañana comenzaría la segunda parte de mi plan. La parte donde Teresa y Alejandro descubrirían quién era realmente Moisés. Y lo que habían perdido por subestimarme.
El Café Central era uno de esos lugares elegantes del centro histórico, con mesas de mármol, sillas de cuero y una clientela que apreciaba la discreción y el buen servicio. Llegué 15 minutos antes de la cita, no por nerviosismo, sino por estrategia. Quería elegir la mesa perfecta, observar el ambiente, prepararme mentalmente para lo que vendría. Me senté en una mesa esquinera desde donde podía ver toda la entrada. Pedí un café americano y me quedé esperando, sintiendo una calma extraña. Ya no era el padre desesperado que mendiga atención. Era un hombre que había recuperado su poder y estaba a punto de usarlo. Teresa llegó puntual, acompañada de Alejandro. Los vi desde lejos mientras buscaban mi mesa con la mirada. Ella llevaba un vestido azul que la hacía ver elegante pero también tensa. Alejandro, con su traje caro y esa sonrisa arrogante que ya conocía bien, caminaba como si fuera dueño del lugar. Cuando me vieron, Teresa aceleró el paso. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. Alejandro, en cambio, mantenía esa expresión de superioridad que tanto me molestaba. «Papá», dijo Teresa al llegar a la mesa, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Un gesto que antes me hubiera emocionado, pero que ahora reconocía como pura actuación. «Teresa». «Alejandro». Lo saludé con cordialidad fría, señalando las sillas frente a mí. Se sentaron y un silencio incómodo llenó el aire. Teresa jugueteaba con su bolso, claramente nerviosa. Alejandro me observaba con esa mirada calculadora que usaba cuando creía tener ventaja en alguna situación. «Bueno, papá», comenzó Teresa con voz suave, «estamos aquí. ¿Qué es tan importante que no podías decírnoslo por teléfono?» «Primero, quiero que me expliquen algo», dije, manteniendo mi voz calmada. «La noche de tu boda, cuando llegué a tu casa después de 12 horas de viaje bajo la lluvia, ¿por qué no me abrieron la puerta?» Teresa parpadeó varias veces, claramente tomada por sorpresa. «¿Qué? Papá, nosotros no sabíamos que habías llegado. Estábamos ocupados con los preparativos, había mucha gente». «Estaban ocupados», repetí lentamente. «Entiendo. ¿Y los comentarios sobre esperando que me perdiera en el camino? Eso también era parte de los preparativos». El color se fue del rostro de Teresa. Alejandro se enderezó en su silla, su máscara de tranquilidad comenzando a resquebrajarse. «No sé de qué hablas, papá». «Claro que sabes, Teresa. Estuve parado en la puerta de tu casa, empapado, escuchando cada palabra que dijiste sobre mí, cada burla, cada deseo de que no llegara, cada comentario despectivo sobre el viejo acabado que iba a arruinar tus fotos perfectas». Alejandro se inclinó hacia adelante, adoptando una postura defensiva. «Mire, señor Moisés, si usted escuchó algo fuera de contexto». «¿Fuera de contexto?». Lo interrumpí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿En qué contexto está bien desear que el padre de la novia se pierda en el camino o que su carro se descomponga? «Papá, nosotros estábamos estresados», intervino Teresa rápidamente. «Ya sabes cómo son los preparativos de una boda, todo el mundo dice cosas que no siente realmente». «Cosas que no sienten realmente», repetí. «Como cuando dijiste que ya te habías cansado de mis dramas de viejo abandonado. O cuando Alejandro sugirió que me buscaras un asilo porque ya no podían cargar conmigo para siempre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Teresa miraba hacia la mesa, incapaz de sostener mi mirada. Alejandro, en cambio, decidió cambiar de táctica. «Está bien, tal vez dijimos algunas cosas inadecuadas. Pero usted también exageró, ¿no le parece? Desaparecer el día de la boda, no contestar llamadas durante una semana, preocupar a toda la familia». «¿Preocupar a la familia?». Me reí sin humor. ¿Cuándo exactamente se preocuparon por mí? ¿Cuándo me amenazaron por mensaje? ¿Cuándo me insultaron llamándome viejo ridículo? Teresa levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Papá, lo siento. Sé que nos equivocamos, pero tú también nos lastimaste. Fue mi día especial y lo arruinaste». «¿Yo lo arruiné? Teresa, yo conduje 12 horas con dolores de espalda para estar contigo en el día más importante de tu vida. Llegué empapado, cansado, pero feliz de estar ahí para ti. ¿Y cómo me recibiste? Con burlas y desprecio». «Ya basta», intervino Alejandro, claramente molesto por el rumbo de la conversación. «¿Para esto nos citó? ¿Para hacernos sentir culpables? Todos cometemos errores, señor Moisés. Pero la vida sigue. Teresa y yo estamos casados ahora, tenemos nuestros planes, nuestra vida.
No podemos estar caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que a usted se le ocurre sentirse ofendido. Tienes razón, Alejandro, dije con una calma que lo sorprendió. La vida sigue. Y yo también he hecho mis planes. Saqué una carpeta de documentos que había traído conmigo y la puse sobre la mesa. Teresa la miró con curiosidad y creciente alarma. ¿Qué es eso, papá? Son las escrituras de mi nuevo apartamento. Un penthouse de 2 habitaciones en Torre Esmeralda, con vista panorámica a la ciudad. Los dos me miraron confundidos. Alejandro fue el primero en reaccionar. ¿Un penthouse? ¿Cómo va a pagar algo así con su pensión? Esa es una excelente pregunta, Alejandro. Resulta que mi pensión no es lo único que tengo. Abrí la carpeta y saqué los estados de cuenta que había preparado especialmente para esta ocasión. No todos mis bienes, solo una muestra suficiente para causar el impacto deseado. Estos son mis estados de cuenta de los últimos 3 meses. Esta es la escritura de la casa que tengo en renta en el sector norte. Y este es el portafolio de inversiones que manejo con mi corredor de bolsa. Teresa tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Alejandro se inclinó para ver por encima de su hombro, y su expresión de arrogancia se transformó en shock absoluto. Papá, esto es real. Completamente real, Teresa. Resulta que el viejo acabado que iba a arruinar tus fotos tiene un patrimonio de varios millones de pesos. Alejandro había palidecido completamente. Sus cálculos mentales eran casi visibles mientras procesaba las cifras que tenía frente a él. ¿Por qué nunca nos dijiste nada?, preguntó Teresa con voz quebrada. Porque nunca creí que fuera necesario. Porque pensé que me querían por ser su padre, no por mi dinero. Porque quería estar seguro de que cuando eligieran estar conmigo, fuera por amor genuino. Pero papá, esto cambia todo. ¿Cambia qué, Teresa? ¿Cambia el hecho de que me llamaste viejo acabado? ¿Cambia que desearan que me perdiera en el camino? ¿Cambia que Alejandro sugiriera mandarme a un asilo? No, pero... Porque para mí, esto confirma todo. Durante años, ustedes me trataron como una carga económica. Se burlaron de mi situación financiera, asumieron que era un anciano pobre y necesitado. Ahora descubren que no era así, y de repente todo cambia. ¿No ven lo que eso dice sobre ustedes? Teresa comenzó a llorar abiertamente. Alejandro parecía estar calculando furiosamente cómo arreglar esta situación. Señor Moisés, dijo con voz conciliadora, entiendo que esté molesto. Todos cometimos errores esa noche. Pero somos familia ahora. Podemos superar esto. Familia. Lo miré directamente a los ojos. Alejandro, la noche de la boda me amenazaste con consecuencias legales si no aparecía a pedirles perdón. Esas son las palabras de un familiar. Yo estaba protegiendo a Teresa. No, estabas protegiendo tu imagen. Igual que ella. Nunca se trató de mí, siempre se trató de cómo mi presencia o ausencia los afectaba a ustedes. Saqué otro documento de la carpeta. Este era el más importante. Este es mi Nuevo Testamento, firmado hace 3 días ante la abogada María Elena García. Teresa dejó de llorar inmediatamente. Ambos miraron el documento como si fuera una serpiente venenosa. ¿Tu testamento?, preguntó Teresa con voz apenas audible. Sí. En el anterior, tú eras mi única heredera, Teresa. Ibas a recibir todo cuando yo muriera. Casas, inversiones, cuentas bancarias, todo. Ibas a recibir, repitió Alejandro, enfocándose en el tiempo pasado. Exacto. Iba a recibir. Porque este Nuevo Testamento dice algo muy diferente. Los dejé procesar esa información por un momento. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué dice?, preguntó finalmente Teresa. Dice que todo mi patrimonio se destinará a fundaciones benéficas dedicadas al cuidado de adultos mayores. Personas como yo, que merecen respeto y dignidad en lugar de burlas y desprecio. La taza de café se resbaló de las manos de Teresa y se estrelló contra el suelo. El ruido atrajo miradas de otras mesas, pero a mí me daba igual. Este era mi momento de verdad. No puedes hacer eso, susurró Alejandro. Ya lo hice, respondí con calma. Y es completamente legal. María Elena se aseguró de eso. Teresa me miraba como si no me reconociera. Papá, soy tu hija. Tu única hija. Sí, eres mi hija. Y esa es precisamente la razón por la que esto duele tanto. Porque esperaba más de ti.
Esperaba amor, respeto, consideración. En cambio, recibí burlas y amenazas. Me levanté de la mesa, dejando los documentos esparcidos frente a ellos. Esta conversación termina aquí, pero quiero que sepan algo más. Esto no es venganza, es consecuencia. Las acciones tienen consecuencias, y ustedes están aprendiendo esa lección de la manera más difícil. Papá, espera, Teresa se levantó también, con pánico en la voz. Podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos. ¿Podemos qué, Teresa? ¿Fingir que todo está bien? ¿Actuar como si no hubiera pasado nada? Ya es demasiado tarde para eso. Alejandro también se puso de pie, su máscara de cordialidad completamente caída. Esto no va a quedar así, viejo. Nadie hace esto a mi familia. ¿Tu familia? Me reía amargamente. ¿Ahora soy tu familia? Qué curioso cómo cambian las cosas cuando hay dinero de por medio. Salí del café dejándolos ahí, rodeados de documentos que representaban una fortuna que acababan de perder. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché a Teresa gritando mi nombre, pero no me detuve. La primera fase de mi plan había sido un éxito completo. Ahora venía la parte realmente interesante, porque lo que Teresa y Alejandro no sabían era que esto era solo el comienzo. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas desesperadas y mensajes cada vez más agresivos. Teresa y Alejandro habían pasado del shock inicial a una campaña coordinada de acoso que incluía amenazas legales, chantaje emocional y hasta intentos de involucrar a otros familiares en su causa. El primer mensaje de Teresa llegó esa misma noche después del encuentro en el café. Era un audio de casi 5 minutos donde alternaba entre súplicas desgarradoras y reproches amargos. Papá, no puedes hacerme esto. Soy tu hija, la única familia que tienes. ¿Vas a dejarle todo tu dinero a extraños en lugar de a tu propia sangre? Mamá se revolcaría en su tumba si supiera lo que estás haciendo. Ella me amaba, ella habría querido que yo fuera tu heredera. Qué conveniente mencionar a Carmen ahora, pensé mientras escuchaba el mensaje. La misma Carmen que siempre le advirtió que Teresa estaba volviéndose demasiado consentida y egoísta. La misma Carmen que murió diciéndome que pusiera límites antes de que fuera demasiado tarde. Los mensajes de Alejandro eran diferentes. Más calculados, más amenazantes. Se había quitado la máscara del yerno respetuoso y mostraba su verdadera naturaleza. Viejo estúpido, ¿crees que puedes jugar con nosotros? Teresa está destrozada por tu culpa. Pero esto no va a quedar así. Tengo contactos, conozco abogados. Vamos a demostrar que no estás en tus 5 sentidos, que alguien te está manipulando. Un hombre de tu edad no toma decisiones así sin estar enfermo mental. Enfermo mental. Esa era su nueva estrategia. Hacerme pasar por un anciano senil que no puede tomar decisiones racionales. Era predecible, pero también peligroso si lograban construir un caso convincente. Decidí llamar a María Elena para comentarle sobre estas amenazas. Moisés, era exactamente lo que esperaba que pasara, me dijo con calma profesional. Cuando hay grandes sumas de dinero involucradas, la gente desesperada recurre a cualquier táctica. Pero tenemos varias ventajas. ¿Cómo cuáles? Primero, el testamento se firmó después de una evaluación psicológica completa que yo misma solicité. Tienes un certificado médico que confirma tu plena capacidad mental. Segundo, documentamos todas las amenazas que están haciendo. Eso demuestra su verdadero carácter. Y tercero, el hecho de que viviste modestamente durante años demuestra que esta decisión no es impulsiva. ¿Y si llevan el caso a los tribunales? Que lo hagan. Tenemos un caso sólido, y ellos tendrían que demostrar no solo incapacidad mental, sino también manipulación externa. Es prácticamente imposible con la evidencia que hemos preparado. Esa conversación me tranquilizó, pero también me hizo darme cuenta de que Teresa y Alejandro no se iban a rendir fácilmente. Necesitaba estar preparado para una guerra más larga de lo que había anticipado. Mientras tanto, me dediqué a disfrutar mi nueva vida. El penthouse era espectacular, especialmente por las mañanas cuando el sol entraba por los ventanales y bañaba toda la sala de estar. Por primera vez en años, tenía un espacio que era completamente mío, sin memorias dolorosas ni asociaciones negativas. Contraté a Beatriz, una señora de 60 años que venía a limpiar y cocinar 3 veces por semana. Era una mujer viuda, trabajadora, que apreciaba el empleo bien remunerado que le ofrecí.
Me recordaba un poco a Carmen en su manera directa de hablar y su sentido común práctico. Don Moisés, me dijo un día mientras preparaba el almuerzo, no sé qué pasó con su familia, pero veo en sus ojos que fue algo muy doloroso. Lo único que le voy a decir es que a los 72 años, usted merece paz. Merece despertar cada día sin tener que pedir disculpas por existir. Sus palabras me tocaron profundamente. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, sonó el timbre del apartamento. Cuando abrí la puerta, me encontré con David, mi hermano menor. No lo veía desde el funeral de Carmen, hace más de 2 años. Moisés, me dijo con una sonrisa incómoda, ¿podemos hablar? Lo invité a pasar, aunque sospechaba inmediatamente por qué estaba ahí. David y yo nunca habíamos sido muy cercanos, especialmente después de que él se mudó a otra ciudad por trabajo. Su presencia repentina solo podía significar una cosa: Teresa lo había contactado. Hermano, comenzó después de sentarse en el sofá, Teresa me llamó. Está muy preocupada por ti. ¿Preocupada por mí? ¿O preocupada por su herencia? David parpadeó, claramente no esperaba una respuesta tan directa. Moisés, ella me contó sobre el testamento. ¿Es cierto que la desheredaste? Completamente cierto. Pero hermano, es tu hija, tu única hija. ¿No crees que está siendo demasiado duro? David, ¿sabes lo que tu sobrina me dijo la noche de su boda? Le conté toda la historia, desde el viaje bajo la lluvia hasta las burlas que escuché en la puerta. David me escuchó con creciente incomodidad. Eso suena muy mal, admitió finalmente. Pero tal vez estaban estresados, tal vez no lo decían en serio. ¿Sabes qué me dijo Alejandro cuando les mostré mi patrimonio? Que iba a demostrar que estoy enfermo mental. Eso también es estrés del matrimonio. David se quedó callado por un largo momento. Moisés, entiendo que estés herido, pero desheredar a tu hija, eso es algo muy extremo. No hay manera de arreglar las cosas. ¿Arreglar qué, David? ¿El hecho de que me vea como una carga? ¿El hecho de que solo se interese por mí cuando descubre que tengo dinero? ¿El hecho de que me amenace con procesos legales cuando no obtengo lo que quiere? Pero es familia, hermano. No, dije con firmeza. Familia es quien te respeta, quien te valora, quien se preocupa por tu bienestar. Teresa solo se preocupa por mi dinero. David suspiró profundamente. ¿Sabes qué? Tienes razón. Si mi hijo me tratara así, probablemente haría lo mismo. Su admisión me sorprendió. Esperaba más resistencia de su parte, pero Teresa me pidió que hablara contigo, que tratara de convencerte. Está desesperada, Moisés. Está desesperada porque perdió una fortuna que nunca supo que tenía. Si realmente se preocupara por mí como persona, habría venido ella misma a disculparse sinceramente, no enviando emisarios. ¿Y si lo hace? ¿Si viene y se disculpa? David, algunas heridas son demasiado profundas. Algunas traiciones no se pueden deshacer con disculpas. Teresa me mostró quién es realmente cuando creyó que nadie la estaba escuchando. Esa es su verdadera naturaleza. Después de que David se fue, prometiendo que no volvería a intermediar en nuestros asuntos, me sentí extrañamente tranquilo. Había sido una prueba importante. Si podía mantener mi resolución frente a la presión familiar, podría mantenerla frente a cualquier cosa. Esa noche, mientras cenaba en la terraza viendo las luces de la ciudad, reflexioné sobre los cambios en mi vida. Hace un mes era un anciano solitario que vivía para las migajas de atención de una hija ingrata. Ahora era un hombre libre, con recursos, con dignidad, con un futuro que dependía solo de mis propias decisiones. Mi teléfono sonó. Teresa otra vez. Esta vez decidí contestar. Papá. Teresa. Papá, necesito que hablemos. Pero no como la última vez. Esta vez quiero que me escuches realmente. Te escucho. Sé que metí la pata. Sé que dije cosas horribles esa noche. Pero papá, yo te amo. Eres mi papá, eres lo único que me queda de mamá. No podemos terminar así. ¿Me amas, Teresa? ¿O amas mi dinero? Te amo a ti. El dinero, sí, me dolió saber que me habías quitado la herencia. No voy a mentirte, pero me duele más haber perdido a mi papá. ¿Y Alejandro? ¿Él también lamenta haber perdido a su suegro? Un silencio largo. Alejandro, él está muy molesto. Dice que no vas a salirte con la tuya,
que va a pelear esto legalmente. Ya veo. Entonces no has venido a disculparte. Has venido a amenazarme otra vez. No, papá, yo no estoy amenazándote. Yo quiero arreglar las cosas entre nosotros. Pero no puedes arreglar las cosas sin Alejandro, ¿verdad? Porque él es tu prioridad ahora. Es mi esposo, papá. Y yo soy tu padre. Pero al parecer, eso ya no significa nada para ti. Si significa algo, significa todo. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Ven sola mañana a las 6 de la tarde al restaurante El Mirador. Sin Alejandro, sin abogados, sin agendas ocultas. Solo tú y yo, hablando como padre e hija. Si realmente quieres arreglar las cosas, esa es tu oportunidad. ¿Y si lo hago? ¿Vas a considerar cambiar el testamento? Teresa, si vienes mañana esperando hablar sobre dinero, mejor no vengas. Esta conversación sería sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre si realmente hay algo que salvar aquí. Está bien. Estaré ahí. Después de colgar, me pregunté si estaba cometiendo un error. ¿Estaba dándole a Teresa una oportunidad genuina de redención, o simplemente prolongando mi propio sufrimiento? Solo el tiempo lo diría. Pero una cosa era segura, esta sería la última oportunidad. Si Teresa no podía demostrar mañana que me veía como algo más que una fuente de dinero, entonces nuestro capítulo como padre e hija se cerraría definitivamente. El restaurante El Mirador estaba ubicado en el piso 23 de un edificio corporativo, con ventanales que ofrecían una vista espectacular de la ciudad al atardecer. Llegué con 15 minutos de anticipación, como era mi costumbre, y pedí una mesa junto a las ventanas. Quería que este encuentro fuera memorable, sin importar cómo terminara. Mientras esperaba, observé a las parejas y familias que cenaban a mi alrededor. Padres que reían con sus hijos adultos, abuelos que cargaban a sus nietos, conversaciones llenas de cariño genuino. Me pregunté cuándo había sido la última vez que Teresa y yo habíamos tenido una cena así, sin tensiones, sin reproches, sin agendas ocultas. Teresa llegó puntual, llevando un vestido negro elegante y una expresión cautelosa. Se veía nerviosa, vulnerable de una manera que no había visto en años. Por un momento, cuando se acercó a la mesa, pude ver a la niña que solía correr hacia mí con los brazos abiertos. «Hola, papá», dijo suavemente, besando mi mejilla antes de sentarse. «Teresa, me alegra que vinieras. Sola, como pediste». «Lo noto. ¿Cómo tomó Alejandro tu decisión de venir sin él?» Su rostro se ensombreció ligeramente. «No le gustó nada. Dice que es una trampa, que tú me vas a manipular emocionalmente». «¿Y tú qué piensas?» «Pienso que necesitamos hablar. Solos. Como debimos haberlo hecho hace mucho tiempo». Ordenamos la cena en silencio. Teresa eligió ensalada, yo un plato de pasta. Cuando el mesero se fue, nos quedamos mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo nosotros. «Papá», comenzó Teresa, «quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y tienes razón en muchas cosas». «¿En cuáles?» «En que me volví egoísta. En que dejé de valorarte como persona y solo te veía como una obligación. Era un comienzo, pero necesitaba más que admisiones superficiales». «¿Cuándo empezó eso, Teresa? ¿Cuándo dejé de ser tu papá para convertirme en una obligación?» Ella jugó con su servilleta, evitando mi mirada. Creo que empezó cuando mamá murió. Yo estaba tan dolida, tan enojada, y de alguna manera era más fácil culparte a ti que aceptar que ella simplemente se había ido». ¿Culparme de qué? De no haberla salvado, de no haber notado los síntomas antes, de no haber insistido más con los doctores. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante todos estos años, había cargado con esa culpa en silencio, pero nunca supe que Teresa también me culpaba. «Teresa, yo hice todo lo que pude por tu mamá. Los mejores doctores, los mejores tratamientos». «Lo sé», me interrumpió con lágrimas en los ojos. «Ahora lo sé. Pero en ese momento necesitaba culpar a alguien, y tú estabas ahí. Y después, cuando trataste de acercarte a mí, yo ya había construido esta pared entre nosotros. Y Alejandro reforzó esa pared». «Sí», admitió en voz baja. «Él siempre encontraba defectos en ti. Decía que eras demasiado dependiente emocionalmente, que necesitabas demasiada atención, que interferías en nuestra relación. ¿Y tú le creíste?» «Quería creerle.
Era más fácil que admitir que yo estaba siendo una mala hija. Llegó nuestra comida, pero ninguno de los dos tenía mucho apetito. Teresa picoteaba su ensalada mientras yo removía mi pasta sin comer realmente. Papá, ¿por qué nunca me dijiste que tenías tanto dinero? Porque quería estar seguro de que me querías por ser tu padre, no por lo que podía darte. Pero yo siempre asumí que tenías dificultades económicas. Te veía viviendo tan modestamente. Elegí vivir modestamente. Tu mamá y yo siempre fuimos así. No necesitábamos lujos para ser felices. Entonces todo este tiempo, cuando yo me quejaba de que no podías ayudarme más económicamente, cuando Alejandro decía que eras una carga financiera, todo este tiempo ustedes estaban juzgando a un hombre que tenía más dinero del que jamás gastarían en su vida, pero que eligió vivir con sencillez y guardar todo para su hija. Teresa comenzó a llorar silenciosamente. Soy una idiota, papá. Una idiota egoísta y malagradecida. No eres idiota, Teresa, pero sí tomaste decisiones que lastimaron profundamente a alguien que te ama. ¿Me amas? Todavía, después de todo lo que te hice. La pregunta me partió el corazón. A pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, ella seguía siendo mi hija. Teresa, yo siempre te voy a amar. Eres mi hija, eres parte de mi corazón. Pero amar a alguien no significa permitir que te falten el respeto. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? ¿Cómo puedo demostrarte que he cambiado? Esa es la pregunta equivocada. ¿Cómo? No se trata de demostrarme nada a mí. Se trata de que tú cambies realmente, no por recuperar tu herencia, sino porque entiendes que la forma en que me trataste estuvo mal. Sí entiendo eso. Por eso estoy aquí. ¿Estás aquí porque entiendes que estuvo mal, o porque quieres que cambie mi testamento? Teresa se quedó callada por un largo momento, luchando visiblemente con esa pregunta. Las dos cosas, admitió finalmente. No voy a mentirte, papá. Si me duele haber perdido la herencia. No por el dinero en sí, sino por lo que representa. Era la prueba de que yo le importaba a alguien, de que tenía valor para ti. Siempre tuviste valor para mí, Teresa. Tu valor no dependía del testamento. Pero ahora siento que lo perdí, que perdí mi lugar en tu corazón. No perdiste tu lugar en mi corazón, perdiste mi confianza, perdiste mi respeto, pero el amor no se pierde tan fácil. Ella se limpió las lágrimas con la servilleta. ¿Qué tengo que hacer para recuperar tu confianza? Teresa, ¿sabes lo que me duele más de todo esto? ¿Qué? Que tengas que preguntarme qué hacer. Una hija que realmente entiende lo que hizo mal no necesita que le den instrucciones para comportarse como debe. No entiendo. Si realmente has cambiado, deberías saber qué hacer instintivamente. Deberías saber cómo tratarme, cómo hablarme, cómo incluirme en tu vida. El hecho de que me pidas un manual de instrucciones me dice que todavía no entiendes completamente el problema. Teresa se recostó en su silla, procesando mis palabras. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que no hay esperanza para nosotros? Estoy diciendo que la esperanza depende de ti, de cambios reales, no de promesas o disculpas, de acciones, no de palabras. ¿Y Alejandro? ¿Qué pasa con Alejandro? Él es mi esposo ahora, es parte de mi vida. Y yo soy tu padre, también soy parte de tu vida. La pregunta es, ¿puede Alejandro aceptar y respetar eso? Él dice que tú nunca lo has aceptado a él. Teresa, yo recibí a Alejandro en mi casa, en mi mesa, en mi familia. Lo traté como a un hijo. ¿Cómo me pagó? Riéndose de mí, deseando que me perdiera en el camino, sugiriendo que me mandaras a un asilo. Ya sé que él también se equivocó. ¿Se equivocó? ¿O mostró su verdadero carácter? Teresa no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No sé qué pensar ya, papá. Alejandro es tan diferente cuando estamos solos. Es cariñoso, atento, divertido, pero cuando se trata de ti, se convierte en otra persona. Y eso no te dice algo importante sobre él. Me dice que ustedes dos nunca se van a llevar bien. No, Teresa. Te dice que tu esposo es capaz de crueldad cuando cree que puede salirse con la suya. Te dice que su respeto hacia ti depende de cuánto poder cree que tienes. Cenamos el resto de la comida en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegó la cuenta, Teresa trató de pagarla, pero yo insistí. Papá,
dijo mientras esperábamos el cambio, quiero que sepas que vine aquí sin contarle nada a Alejandro sobre lo que íbamos a hablar. ¿Por qué? Porque quería que esta conversación fuera solo tuya y mía, sin influencias externas. Era un pequeño paso, pero era algo. Teresa, voy a ser muy claro contigo. Esta es tu última oportunidad de demostrar que nuestra relación significa algo para ti. No con palabras, sino con acciones. Depende completamente de ti lo que pase a partir de ahora. Me vas a dar una segunda oportunidad. Te voy a dar la oportunidad de ganarte una segunda oportunidad. Cuando nos levantamos para irnos, Teresa me abrazó. Un abrazo real, no el gesto automático de siempre. Te amo, papá. Espero poder demostrártelo. Yo también espero que puedas, le respondí. Pero mientras bajábamos en el elevador, una parte de mí se preguntaba si ya era demasiado tarde para salvación. Porque las heridas más profundas no siempre sanan, sin importar cuánto amor haya de por medio. Durante los siguientes días, Teresa hizo algo que no había hecho en años. Me llamó todos los días. No para pedirme algo, no para quejarse de sus problemas, sino simplemente para preguntarme cómo estaba, qué había hecho, si necesitaba algo. Al principio, debo admitir que desconfié. Después de tantos años de manipulación, era difícil creer que este cambio fuera genuino. Pero había algo diferente en su voz. Una calidez que no había escuchado desde antes de la muerte de Carmen. Me contaba sobre su día, me preguntaba sobre el mío, incluso me envió fotos de comidas que había preparado recordando las recetas de su mamá. El quinto día después de nuestra cena, Teresa apareció en mi apartamento sin avisar. Cuando abrí la puerta, la encontré cargando bolsas de supermercado y una sonrisa nerviosa. Hola, papá. Pensé que podríamos cocinar juntos como cuando yo era pequeña. Alejandro sabe que estás aquí. Su sonrisa vaciló ligeramente. Alejandro está trabajando. Y además, no necesito su permiso para visitar a mi padre. Era una respuesta pequeña, pero significativa. La dejé pasar y juntos preparamos el almuerzo. Mientras ella picaba verduras y yo preparaba la carne, comenzamos a conversar como no lo habíamos hecho en años. Papá, ¿te acuerdas cuando mamá nos enseñó a hacer estas empanadas? Por supuesto. Tú tenías 8 años e insistías en que tu masa era mejor que la de tu mamá. Teresa se rió, un sonido genuino que me llenó de nostalgia. Y mamá me dejaba creer que tenía razón. Siempre fue así, ¿verdad? Muy paciente conmigo. Tu mamá te adoraba, pero también sabía cuándo ponerte límites. Algo que tú nunca aprendiste a hacer, dijo Teresa con una sonrisa triste. No, después de que tu mamá murió, tenía tanto miedo de perderte también que te di todo lo que querías. Y yo aproveché eso. Me convertí en una niña malcriada que nunca creció. Trabajamos en silencio por un momento. Luego Teresa habló de nuevo, su voz más seria. Papá, he estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre Alejandro. Y tienes razón. Él cambia cuando se trata de ti. Se vuelve cruel. Y eso me asusta porque me pregunto si algún día va a ser cruel conmigo también. Ha sido cruel contigo. No físicamente, pero a veces dice cosas que duelen. Especialmente cuando no estoy de acuerdo con él. ¿Cómo que? Teresa dudó, claramente incómoda. Como que soy demasiado emocional, que no pienso lógicamente, que me dejo manipular fácilmente por ti. ¿Y tú qué piensas de eso? Antes pensaba que tenía razón, que tú me manipulabas emocionalmente para mantenerme cerca. Pero ahora me doy cuenta de que él era quien me manipulaba para alejarte de mí. Era una revelación importante, pero también peligrosa. Un hombre como Alejandro no tomaría bien que Teresa comenzara a cuestionar su influencia. Teresa, ¿has hablado con Alejandro sobre estos cambios en tu comportamiento? He tratado, pero él se molesta. Dice que me estás lavando el cerebro, que estoy cayendo en tus juegos emocionales otra vez. ¿Y qué le respondes? Le digo que no son juegos, que simplemente estoy tratando de ser una mejor hija. ¿Cómo reacciona a eso? Teresa se quedó callada, concentrándose demasiado en las empanadas que estaba armando. Teresa, ¿cómo reacciona? Se enoja. Dice que yo ya tengo una nueva familia, que mi lealtad debería estar con él, no contigo. ¿Y tú qué sientes cuando te dice eso? Confusión. Dolor. No entiendo por qué tengo que elegir entre mi esposo y mi padre. No tienes que elegir.
Un esposo que realmente te ama no te haría elegir. Terminamos de cocinar y nos sentamos a comer. Las empanadas habían quedado deliciosas, y por primera vez en años, disfruté una comida con mi hija sin tensiones ni reproches. Papá, dijo Teresa mientras tomábamos café, quiero preguntarte algo, pero no sé si debería. Pregunta. Si yo demostrara que realmente he cambiado, ¿considerarías cambiar tu testamento? Era la pregunta que había estado esperando. La prueba definitiva de sus verdaderas motivaciones. Teresa, esa pregunta viene de ti o de Alejandro. De mí, pero él también está preguntando. ¿Qué tanto está preguntando? Teresa suspiró profundamente. Todos los días. Varias veces al día. ¿Quieres saber qué hemos hablado, si has mencionado el testamento, si crees que estoy cambiando realmente? ¿Y tú qué le dices? Le digo la verdad. Que estamos reconstruyendo nuestra relación, pero que no hemos hablado del dinero. Hasta ahora. Hasta ahora. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Teresa esperó en silencio mi respuesta. Teresa, voy a ser completamente honesto contigo. El testamento no va a cambiar. Escuché cómo su respiración se entrecortaba. Nunca. Nunca. Ni siquiera si demuestro que he cambiado completamente. Ni siquiera entonces. Se hizo un silencio largo y tenso. Cuando me di vuelta, Teresa tenía lágrimas en los ojos, pero no estaba llorando de la manera histérica que esperaba. ¿Puedo preguntar por qué? Porque el daño está hecho, Teresa. Porque hay cosas que no se pueden deshacer. Y porque necesito protegerme de futuras decepciones. ¿No confías en que mi cambio sea real? Honestamente, no lo sé. Y esa incertidumbre es exactamente la razón por la que no puedo cambiar el testamento. Teresa asintió lentamente, procesando mi respuesta. Entiendo. Entonces, ¿esto significa que todo este tiempo que hemos pasado juntos no significa nada? Significa mucho. Significa que todavía podemos tener una relación como padre e hija. Significa que todavía puedo amarte y disfrutar tu compañía. Pero no significa que confíe en ti con mi patrimonio. ¿Y si Alejandro no puede aceptar eso? Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, un matrimonio con un hombre que no puede aceptar que ames a tu padre, o una relación genuina conmigo. Teresa se levantó y comenzó a recoger los platos, claramente agitada. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, papá? ¿Qué? Que cuando vine aquí hoy, por primera vez en años, no estaba pensando en el dinero. Solo quería cocinar contigo, pasar tiempo contigo, ser tu hija otra vez. Pero ahora, después de esta conversación, no sé si puedo separar una cosa de la otra. Sus palabras me golpearon duro porque reconocí la verdad en ellas. Teresa, el hecho de que hayas venido aquí hoy significa algo para mí. El hecho de que me llames todos los días significa algo. Pero no lo suficiente. No lo suficiente para cambiar decisiones que tomé para protegerme. Teresa terminó de limpiar la cocina en silencio. Cuando se preparaba para irse, se acercó y me dio un abrazo. Te amo, papá. Y voy a seguir amándote aunque no confíes en mí. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? Cuando llegue a casa, Alejandro me va a preguntar si hablamos del testamento. Y cuando le diga que sí, y que tu respuesta fue no, él va a ponerse furioso. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, voy a tomar una decisión pensando en lo que yo quiero, no en lo que él quiere. Después de que Teresa se fue, me quedé sentado en mi sala pensando en nuestra conversación. Había algo diferente en ella, algo genuino que no había visto en años. Pero también había algo desesperado, como si estuviera luchando contra fuerzas que no podía controlar completamente. Esa noche, mientras cenaba solo en la terraza, me pregunté si había sido demasiado duro con ella. Si había permitido que mi dolor y mi orgullo me impidieran ver una oportunidad real de reconciliación. Pero entonces recordé las burlas de esa noche lluviosa, las amenazas posteriores, los años de desprecio. Y supe que había tomado la decisión correcta. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, sin importar cuánto amor quede de por medio. Mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Teresa, llorando histéricamente. Papá, ¿puedo venir a tu apartamento? ¿Puedo quedarme esta noche? ¿Qué pasó? Alejandro y yo tuvimos una pelea terrible. Él dijo cosas horribles. Sobre ti, sobre mí, sobre nuestro matrimonio.
Ven, te estaré esperando. Mientras esperaba a que llegara Teresa, supe que algo fundamental había cambiado. La guerra silenciosa entre Alejandro y yo acababa de volverse muy real, y Teresa tendría que elegir un bando. Teresa llegó a mi apartamento pasada la medianoche, con una maleta pequeña y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando abrí la puerta, se derrumbó en mis brazos como cuando era niña y había tenido una pesadilla. Papá, no sé qué hacer. Todo se volvió una locura. La llevé al sofá y le preparé un té de manzanilla, el mismo que Carmen solía hacerle cuando estaba alterada. Mientras esperaba que se calmara lo suficiente para hablar coherentemente, noté un moretón en su muñeca que trataba de ocultar con la manga de su suéter. Teresa, ¿qué es eso en tu brazo? Ella siguió mi mirada y rápidamente se bajó la manga. No es nada, papá. Me golpeé con la puerta del auto. Enséñame. Papá, no es. Teresa, enséñame el brazo. Reluctantemente, se subió la manga. El moretón tenía forma de dedos. Alguien la había agarrado con fuerza. Alejandro te hizo esto. Ella no respondió, pero su silencio lo confirmó todo. Teresa, ¿te pegó? No me pegó, dijo rápidamente. Solo me agarró fuerte cuando traté de irme. Estaba muy enojado por lo del testamento. Eso es violencia, Teresa. No importa que no te haya golpeado con el puño. Él dice que fue un accidente, que no se dio cuenta de cuánta fuerza estaba usando. ¿Y tú le crees? Teresa se quedó callada, mirando su taza de té. Cuéntame exactamente qué pasó cuando llegaste a casa. Teresa respiró profundo antes de comenzar. Cuando llegué, Alejandro estaba esperándome en la sala. Me preguntó inmediatamente si habíamos hablado del testamento. Cuando le dije que sí, se puso tenso. ¿Qué te dijo? Me preguntó cuál había sido tu respuesta. Cuando le conté que dijiste que nunca ibas a cambiar el testamento, se volvió loco. ¿Loco cómo? Empezó a gritar que eras un viejo manipulador, que me estabas castigando por casarme con él. Decía que todo esto era una venganza porque nunca lo aceptaste como yerno. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no era verdad, que tú habías sido muy claro en que era una consecuencia de cómo nos comportamos esa noche, que era nuestra culpa, no solo tuya. ¿Cómo reaccionó a eso? Teresa comenzó a llorar otra vez. Se puso furioso conmigo. Dijo que tú me habías lavado el cerebro, que yo estaba traicionando a mi propio matrimonio por un viejo egoísta que no me iba a dejar nada. Y entonces, le dije que no me importaba el dinero, que solo quería recuperar la relación contigo, que había perdido tantos años siendo una mala hija y que quería arreglar eso. ¿Ahí fue cuando te agarró del brazo? No, eso fue después. Primero me dijo que estaba siendo una idiota, que tú me estabas manipulando emocionalmente, que nunca ibas a perdonarme realmente. ¿Tú qué le respondiste? Le dije que tal vez tenía razón, tal vez nunca me perdonarías completamente, pero que eso no me iba a impedir tratar de ser una mejor persona. A pesar de todo el dolor de la situación, sentí un pequeño destello de orgullo al escuchar esas palabras. ¿Eso fue lo que lo hizo ponerse violento? No. Lo que lo enloqueció fue cuando le dije que tal vez él debería disculparse contigo también. ¿Le dijiste eso? Sí. Le dije que si realmente quería que nuestra familia funcionara, él también tendría que hacer un esfuerzo por llevarse bien contigo. Y entonces me dijo algo que nunca voy a olvidar. Teresa hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado dolorosas para repetir. ¿Qué te dijo? Me dijo que yo tenía que elegir, o él o tú, que no iba a permitir que un viejo senil arruinara su matrimonio, y que si yo elegía seguir viendo, mejor empezar a buscar abogado de divorcios. ¿Te amenazó con divorciarse? No solo eso. Me dijo que si me divorciaba de él, se iba a asegurar de que no recibiera nada, que tenía maneras de probar que yo era mentalmente inestable, que había estado bajo tu influencia manipuladora. Y ahí fue cuando te agarró. Sí, cuando me levanté para irme a la recámara, me agarró del brazo y me jaló hacia él. Me dijo que la conversación no había terminado, que no me iba a ir hasta que le prometiera que no te iba a ver más. ¿Se lo prometiste? No. Le dije que era mi padre y que tenía derecho a verte. Ahí me apretó más fuerte y me dijo que no tenía derecho sobre nada, que mi único deber era hacia él como mi esposo. ¿Cómo lograste salir de ahí? Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que me iba a quedar en casa de una amiga por unos días. Ahí me soltó,
pero me advirtió que si venía contigo, no me molestara en regresar. Y decidiste venir aquí de todas formas. Sí, porque me di cuenta de algo, papá. ¿Qué? Me di cuenta de que si un hombre puede lastimarte físicamente durante una discusión, puede hacer cosas peores cuando esté realmente enojado. Era una revelación tardía, pero importante. Teresa, ¿te das cuenta de que esto es solo el comienzo? Si Alejandro está dispuesto a ponerte las manos encima ahora, va a empeorar. Lo sé, por eso estoy aquí. Vas a divorciarte de él. Teresa se quedó callada por un largo momento. No lo sé, es complicado. ¿Qué tiene de complicado? Te está amenazando, te está lastimando físicamente. Papá, yo lo amo. O amaba. No sé ya qué siento. Teresa, ¿sabes lo que tu mamá me hubiera dicho si alguna vez yo le hubiera puesto una mano encima? ¿Qué? Me hubiera dejado inmediatamente. Sin discusión, sin segunda oportunidad, sin terapia de pareja. Se hubiera ido. Pero ustedes se amaban realmente. Exacto. Y porque se amaba a sí misma, nunca hubiera tolerado que alguien la lastimara, sin importar cuánto lo amara. Teresa asintió lentamente. Puedo quedarme aquí mientras decido qué hacer. Puedes quedarte el tiempo que necesites. Esa misma noche, mientras Teresa dormía en la habitación de huéspedes, mi teléfono comenzó a sonar. Alejandro. Dejé que se fuera a buzón de voz, pero siguió llamando. Finalmente decidí contestar. ¿Dónde está mi esposa, viejo? Tu esposa está a salvo. Está conmigo, ¿verdad? ¿Le metiste ideas en la cabeza? No necesité meterle ideas. Sus moretones hablan por sí solos. ¿Moretones? Ella se lastimó sola cuando se tropezó. Teresa es muy dramática, siempre exagera todo. Alejandro, vi las marcas de tus dedos en su brazo. Usted no sabe de qué está hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Y quiero que sepas algo, si vuelves a tocarla, voy a hacer que te arresten. ¿Me está amenazando? Te estoy prometiendo. Escúcheme bien, viejo. Teresa es mi esposa. Mía. Y voy a recuperarla, con o sin su ayuda. Eso depende de ella, no de ti. Ah, sí. Bueno, ya veremos. Porque tengo cartas que usted no sabe que tengo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que esta guerra apenas está comenzando. Y usted va a descubrir que no soy tan fácil de vencer como cree. Colgó antes de que pudiera responder. Sus palabras me llenaron de inquietud. Un hombre como Alejandro, acorralado y desesperado, era capaz de cualquier cosa. A la mañana siguiente, Teresa despertó más calmada pero decidida. Papá, necesito pedirte un favor. Dime. Quiero que me ayudes a divorciarme de Alejandro. ¿Estás segura? Completamente. Lo que pasó anoche me abrió los ojos. Si es capaz de lastimarme por defender mi relación contigo, ¿qué va a hacer si realmente me opongo a algo importante? Tienes razón. Vamos a llamar a María Elena. ¿Tu abogada? Sí. Y Teresa, quiero que sepas algo. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. Por primera vez en años, estás tomando una decisión difícil pero correcta. Mientras desayunábamos y planeábamos los siguientes pasos, mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. Señor Moisés. Sí. Habla el detective Santiago de la Policía Municipal. ¿Puede venir a la estación? Tenemos algunas preguntas sobre su hija Teresa. ¿Qué tipo de preguntas? Su yerno presentó una denuncia. Dice que usted secuestró a su esposa. Teresa y yo nos miramos con horror. Alejandro había comenzado su contraataque, y estaba jugando sucio. La estación de policía estaba llena del bullicio matutino típico, detectives tomando café, teléfono sonando, el murmullo constante de conversaciones oficiales. Teresa y yo llegamos juntos, ella visiblemente nerviosa pero decidida a enfrentar las mentiras de Alejandro. El detective Santiago era un hombre de unos 40 años, con experiencia suficiente para reconocer los casos de violencia doméstica cuando los veía. Nos recibió en una oficina pequeña pero ordenada, con fotografías de su familia en el escritorio. Señor Moisés, señora Teresa, gracias por venir. Como les expliqué por teléfono, el señor Alejandro presentó una denuncia alegando que su hija fue retenida contra su voluntad. Detective, dije con calma,
Mi hija vino a mi apartamento por voluntad propia después de que su esposo la agrediera físicamente. ¿Tiene pruebas de esa agresión? Teresa se subió la manga y mostró los moretones en su brazo. El detective tomó fotografías inmediatamente. ¿Cuándo ocurrió esto? Anoche, respondió Teresa. Mi esposo me agarró fuerte del brazo durante una discusión cuando traté de irme de la habitación. ¿Hay testigos? No, estábamos solos en casa. El detective asintió, tomando notas. Señora Teresa, ¿está usted aquí por voluntad propia? Completamente. Mi padre no me obligó a nada. Yo decidí irme de mi casa porque ya no me sentía segura. ¿Quiere presentar cargos contra su esposo por agresión? Teresa me miró buscando apoyo. Asentí levemente. Sí, quiero presentar cargos. Pasamos las siguientes 2 horas dando nuestras declaraciones, proporcionando evidencia y explicando la situación completa. El detective Santiago se mostró profesional pero comprensivo, especialmente cuando Teresa le contó sobre las amenazas y el control que Alejandro ejercía sobre ella. Cuando salimos de la estación, Teresa parecía más liviana, como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. Papá, ¿crees que hice lo correcto? Hiciste lo que tenías que hacer para protegerte. Eso siempre es lo correcto. Esa tarde, María Elena nos recibió en su oficina para discutir el proceso de divorcio. Su experiencia en casos de violencia doméstica fue invaluable para estructurar una estrategia legal sólida. Teresa, le dijo María Elena, con las fotografías de las lesiones y el reporte policial, tenemos un caso muy fuerte. Alejandro va a tener que enfrentar cargos criminales además del divorcio. ¿Él puede hacer algo para lastimarme legalmente? Puede intentarlo, pero sus opciones son limitadas. Especialmente considerando que ahora hay un reporte oficial de violencia doméstica. Mientras María Elena explicaba el proceso legal, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Alejandro otra vez. Esta vez decidí contestar con altavoz para que todos pudieran escuchar. Señor Moisés. Alejandro. ¿Dónde está Teresa? La policía me dijo que ella presentó cargos contra mí. ¿Usted la convenció de hacer eso? Nadie convenció a Teresa de nada. Ella tomó sus propias decisiones. Eso es mentira. Usted la manipuló. Alejandro, estás en altavoz. La abogada María Elena y Teresa te están escuchando. Hubo un silencio momentáneo, luego Alejandro habló directamente a Teresa. Teresa, mi amor, por favor ven a casa. Podemos arreglar esto. Fue solo una discusión que se salió de control. No, Alejandro, respondió Teresa con voz firme. No fue solo una discusión. Me lastimaste, me amenazaste, y me dijiste que tenía que elegir entre mi esposo y mi padre. Pero es que él está destruyendo nuestro matrimonio. No, Alejandro. Tú destruiste nuestro matrimonio cuando me pusiste las manos encima. Teresa, si no regresas, te voy a quitar todo. La casa, el auto, las cuentas bancarias. Te voy a dejar en la calle. María Elena intervino. Señor Alejandro, soy la abogada María Elena García. Quiero informarle que está hablando con testigos presentes y que sus amenazas están siendo documentadas para el proceso legal. ¿Quién es usted? ¿Otra persona que Moisés contrató para manipular a mi esposa? Soy la representante legal de Teresa en su proceso de divorcio. ¿Divorcio? La voz de Alejandro se quebró. Teresa, ¿en serio vas a divorciarte de mí por culpa de este viejo? Me voy a divorciar de ti por culpa tuya, Alejandro. Por años de manipulación, control y finalmente violencia. Esto no va a quedar así, gritó Alejandro. Voy a destruir a toda su familia. Tengo contactos, tengo influencias. Señor Alejandro, intervino María Elena con voz fría, le recomiendo que cuelgue ahora y consulte con un abogado antes de hacer más amenazas que puedan ser usadas en su contra. La línea se cortó abruptamente. Bueno, dijo María Elena con una sonrisa grim, eso nos dio excelente evidencia adicional para el caso. En las siguientes semanas, la vida comenzó a tomar un nuevo ritmo. Teresa se quedó en mi apartamento mientras se tramitaba el divorcio. Por primera vez en años, pudimos reconstruir nuestra relación padre-hija sin interferencias externas. Cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos sobre Carmen y los recuerdos felices de cuando Teresa era pequeña. Era como recuperar a la hija que había perdido hace tantos años. Alejandro intentó varias tácticas desesperadas. Contrató un abogado caro que trató de argumentar alienación parental,
difundió rumores sobre mi salud mental, e incluso intentó que algunos familiares lejanos intervinieran a su favor. Pero nada funcionó. Las evidencias en su contra eran demasiado sólidas. El proceso de divorcio se resolvió en 3 meses. Teresa recibió una compensación justa, y Alejandro fue sentenciado a 1 año de libertad condicional y terapia obligatoria para agresores domésticos. Una tarde, mientras Teresa empacaba sus cosas para mudarse a su nuevo apartamento, me sentó en el sofá para tener una conversación seria. Papá, quiero hablar contigo sobre el testamento. Teresa. No, déjame terminar. Durante estos meses he aprendido algo importante sobre mí misma. Aprendí que había confundido amor con dependencia económica. ¿Qué quieres decir? Durante años, subconscientemente esperaba que al ser tu heredera, nunca tendría que preocuparme por mi futuro económico. Eso me hizo perezosa, dependiente, y al final resentida contigo cuando pensaba que no tenías dinero para darme. Teresa. Papá, quiero que sepas que apoyo completamente tu decisión de cambiar el testamento. No solo la apoyo, sino que la respeto. Sus palabras me sorprendieron completamente. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo que el amor verdadero no depende de herencias o dinero. Estos meses contigo me demostraron que lo que realmente quería era tenerte como padre, no como proveedor. ¿Estás segura de eso? Completamente. De hecho, quiero pedirte algo. ¿Qué? Quiero que te diviertas con tu dinero. Viaja, cómprate cosas que te gusten, disfruta tu vida. Ya sacrificaste suficiente por mí. Me quedé sin palabras. Esta era la hija que siempre había esperado tener, madura, independiente, generosa. Teresa, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Tu mamá también estaría orgullosa. Lloramos juntos, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. 6 meses después, Teresa había construido una nueva vida. Consiguió un trabajo que la apasionaba, se mudó a un apartamento que le encantaba, y comenzó una terapia que la ayudó a procesar años de relaciones tóxicas. Nos veíamos regularmente, hablábamos por teléfono sin agendas ocultas, y habíamos logrado algo que parecía imposible, una relación genuina entre padre e hija. Una noche, mientras cenaba en la terraza de mi penthouse viendo las luces de la ciudad, reflexioné sobre todo lo que había pasado. 1 año atrás era un anciano solitario y despreciado, mendigando migajas de atención de una hija ingrata. Ahora era un hombre libre, respetado, con una relación real con Teresa. El testamento seguía igual, todo mi patrimonio iría a organizaciones benéficas cuando yo muriera. Pero ahora esa decisión no venía del dolor o la venganza, sino de la convicción de que era lo correcto. Teresa había aprendido a valorarse a sí misma y a construir su propia vida. Yo había aprendido que el amor verdadero a veces requiere límites duros. Y ambos habíamos aprendido que la familia real se basa en respeto mutuo, no en obligaciones económicas. Mi teléfono sonó. Teresa. Hola, papá. ¿Cómo estás? Muy bien, mi niña. ¿Y tú? Feliz. Realmente feliz. ¿Quieres que vayamos a almorzar mañana? Me encantaría. Después de colgar, sonreí mirando las estrellas. Había tomado un camino doloroso pero necesario, y al final había encontrado algo que había perdido hace años, una hija que me amaba de verdad. No me arrepentía de haber tomado las decisiones difíciles. Solo lamentaba no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción.